la palabra, David. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Hoy empiezo yo otra vez. Tenemos que terminar lo que dejamos el otro día, ¿vale? Que es principalmente... Hola, Inmaculada, buenas. Dejamos para hoy los GPTs especializados y luego también quiero hablaros, entre otras cosas, del prompting. ¿Vale? Aquí os dejo un chiste que dice, sí, seguro que la inteligencia artificial escribió el libro, pero él escribió el prompt. O sea, hoy en día vamos a ver que la ingeniería de prompting, vamos, ya se habla mucho desde que empezó la IA, que va a ser pues un grado, ¿no? Una disciplina por sí misma, porque es la clave del éxito al utilizar la inteligencia artificial. Hablaremos un poquito de prompting. ¿Vale? Entonces os decía lo que nos quedó ayer, los GPTs específicos, haremos también algo de chatbot y veremos Perplexity muy por encima y Poe, que es la gratuita que te permite crear chatbots también. Esto posiblemente me lo salte y si da tiempo, si me queda tiempo, al final hablaremos un poquito sobre ello. Y si no, ya le he mandado a Alfredo este PDF, el de la última versión de la última sesión, y lo tendréis pues enseguida subido al Movie, ¿vale? Para poderlo ver. Recordaos un poquito vuestra tarea y cómo debéis encajarla en la escala de la IA, que debéis difundir vuestra experiencia. Nosotros lo hemos hecho y consideramos que es esencial. Pero ya os digo, esto pasaré seguramente por encima y me centraré más en el prompting, ¿vale? Y si acaso me da tiempo a terminarlo, pues volvería sobre lo anterior. Y si no, pues como os digo, ahí lo tenéis. Os he dejado, igual que hice el otro día, también para que lo tengáis guardado en el PDF, cómo se va haciendo o dónde hay que picar para ir haciendo cada una de las cosas. Aunque ahora os haré un directo, pero los vídeos siempre pues, son más difíciles de guardar y de ver. Y por si acaso lo queréis mirar en el futuro o recordar, pues lo tenéis en el PDF, ¿vale? Cómo se personaliza, no os lo dije el otro día, hoy os lo muestro, cómo se exportan los chats, ¿vale? Y qué es lo que guarda y lo importante que es esto, ya lo vais a ver. ¿Vale? Los pasos, ¿vale? Para explorar los GPTs y luego crear GPTs, como veremos ahora. ¿Vale? Aquí tendríais, ahora lo enseño todo, las distintas opciones de configuración. Que os decía que esto, para hacerlo en ChatGPT, tiene que ser la de pago. Si no, no podéis crear vosotros mismos GPTs. Y con Microsoft Copilot pasa igual, ¿vale? Hay uno que se llama GPT Builder y ahí los podéis construir. Por eso hemos insistido tanto en que ahí las instituciones pues pongan de su parte y adquieran las licencias de Copilot para que se integren en el Office y nosotros podamos hacer todo esto de una forma segura dentro de nuestra propia institución, ¿vale? Pero que sepáis que Copilot también permite hacer todo esto. El Pro. ¿Vale? Los GPTs. ¿Qué son los GPTs? Bueno, pues eso, digamos, el base. Esto es una versión más antigua, como veis aquí, pero vamos, son modelos generales que están entrenados con gran cantidad de información, se nutren de lo que los usuarios preguntan y demás, pero digamos, son poco versátiles y no están especializados para hacer tareas concretas. Los GPTs o los chatbots, o como queréis llamarlos, serían modelos especializados de inteligencia artificial que se encargan de realizar actividades concretas y específicas. El entrenamiento se lo damos nosotros, ¿vale? El prompt, es decir, lo que queremos que haga, se lo damos también nosotros
y adquiere esas competencias y no otras, ¿vale? Como veis aquí, pues podemos hacer, estos están hechos, ¿vale? Os los conté el otro día, Consensus, Scholar o, por ejemplo, Medical, ¿vale? Y adquieren roles específicos. Es lo que les diferencia, ¿vale? Igual que antes, le daríamos allá a explorar GPTs y nos ofrece una lista, como os dije ayer, ahora lo volveremos a ver, y aquí en esta barrita tenéis el buscador, ¿vale? Podéis poner el tema y se busca. Una vez que picamos en uno de ellos, ¿vale? Nos aparecerá el nombre aquí arriba. Este sería el nombre del GPT que estamos utilizando. Y nos deja configurar, ¿vale? O dar varias opciones que vemos aquí. Ahora os lo muestro. ¿Qué podemos hacer? Os digo, es que hay, o sea, os decía el otro día, casi más que buscar herramientas de inteligencia artificial y ver en qué podéis usarlas, os dije que lo hicierais al revés. Vosotros pensad qué es lo que podéis hacer y os aseguro que habrá una herramienta de inteligencia artificial que encaje en ese objetivo, en esos objetivos que vosotros os habéis planteado con esa actividad. Porque es que hay millones de cosas, ¿vale? Mirad, esta te hace una caricatura de ti mismo, ¿vale? Como su nombre indica, ¿vale? Tú le pones una foto, mirad qué guapos hemos salido Alfredo y yo, ¿vale? De estas hay millones de alternativas para subir fotos y modificarlas. De cocina, que a mí me gusta mucho cocinar, pues tenéis aquí recetas de la India, ¿vale? Pues ahora le preguntáis, os da la receta, las podéis modificar. Como os digo, si os fijáis, es inteligencia artificial, pero está entrenada para una tarea concreta. En este caso, hacer recetas indias. ¿Vale? Venga, vamos a verlo. Esto es para que lo tengáis escrito, como os he dicho antes. Vamos a hacerlo ahora. A ver que comparta la pantalla. Aquí. Perfecto. ¿Veis ChatGPT? Alfredo. Sí, sí. Venga. Luego os cuento cómo funcionan las barras. Le damos aquí a explorar GPTs. ¿Vale? Como os decía. Estos, digamos, me los prioriza a mí en función de lo que yo he buscado. Y luego, según bajáis, tenéis, pues eso, tendencias. Pues los más utilizados. ¿Vale? Y luego tenemos, sabéis que aquí os lo dije ayer, le podéis dar a ver más. Bit ahora se usa muchísimo, os lo dije porque podemos hacer audio, vídeo, es una maravilla. También para los que seáis de informática, en código, el otro día lo hablaba con un amigo informático, es que funciona muy, muy bien, ¿eh? O sea, muy, muy bien. En cualquier lenguaje de programación, yo también lo he probado y la verdad es que va muy, muy bien. ¿Vale? Los modelos creados que os dije por el equipo de ChatGPT, ¿vale? Ellos mismos crean también sus GPTs y los otros son abiertos, ¿vale? Creados, pues, por ejemplo, por Alfredo, por mí o por vosotros si queréis, ¿vale? De escritura, de productividad, de búsqueda. Mirad, tenéis aquí uno en educación, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo que queráis, en programación. Y también podéis, como os decía, buscar. ¿Qué podemos buscar? Derecho romano. O sea, que sería algo de derecho romano. ¿Vale? Aprende sobre derecho romano. Pues muy bien. Picáis aquí. ¿Vale? Y os saldrá la información. ¿Quién lo ha hecho? Pues aprenderderecho.org. ¿Vale? Aprende sobre derecho romano, las categorías y las valoraciones. Le dais aquí a empezar chat y ya estaríais, como veis, dentro de este GPT.
¿vale? Aquí los veis. Todo lo que hagáis, veis que esto es exactamente igual. Aquí podéis escribir, ¿vale? Envía un mensaje a derecho romano, lo que queráis, y él os contestará. Los GPTs los podéis anclar aquí en vuestra barra de herramientas, ¿vale? Picáis aquí en la flechita y os salen estas opciones, ¿vale? Si damos aquí a mantener en la barra lateral, pues el GPT se quedaría aquí, ¿vale? Mirad, estos son los que tengo yo. Este es uno de inmunología, ¿vale? Scholar, Consensus, SciSpace. Este le usé con vosotros, generar imágenes. Hay muchos de vídeo. Este, no creo que os lo recomendé. Eso es para vídeos de YouTube, principalmente. Tú pones aquí el link y luego pues le puedes pedirle un montón de cosas, ¿vale? Al vídeo, ¿vale? ¿Veis? Asistente de cocina, maestro del bocadillo. Este está muy bien. Hace, por ejemplo, diagramas de flujo, ¿vale? Mirad cómo funciona. ¿Veis? Sí. Y la verdad, lo digo porque para trabajar con vuestros alumnos es que es una maravilla, ¿eh? Todas estas cosas. ¿Vale? Le damos ahí. Veis que además funciona bastante rápido, ¿no? ¿Veis? Esto no os lo he dicho. Él llama a una inteligencia artificial externa. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? En este caso es esta. Mirad, qué diagrama. ¿Lo ves? Bueno, esto es de nuestro campo, pero Alfredo podrá decir que está muy bien. Vía extrínseca, intrínseca, es muy sencillito, ¿vale? Pero efectivamente es un diagrama de temporización de la apoptosis. Puedes editar y lo puedes guardar y lo puedes exportar al formato que tú quieras, ¿vale? Puedes hacer una diapositiva en PowerPoint o lo que quieras, ¿vale? Si picáis aquí, os aparece el código. Nosotros esto no lo solemos utilizar mucho, pero en alguna asignatura, ¿vale? Y cuando piensa, que no lo he dicho, os sale siempre esta flechita, vosotros picáis aquí y os va a poner lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, dónde ha buscado, las fuentes, el tiempo que ha tardado en hacer cada una de las partes. O sea, es muy, muy detallista, ¿no? En la información. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis todo. Donde acabe vuestra imaginación, ¿vale? Este sería nuestro tutor. Ahora os lo enseño. ¿Vale? Mirad. ¿Qué más cosas? Si picáis aquí arriba, podéis crear un nuevo chat, ¿vale? Dentro del mismo GPT. Podéis pedirle información sobre el GPT. ¿Lo veis? ¿Vale? Toda la información que queráis. Podéis configurar la privacidad. Como os decía antes, esto llama a una inteligencia artificial externa. A veces, no siempre. Depende del GPT que elijas. ¿Vale? Veis aquí la página, entonces tú le puedes decir que acceda siempre o que te pregunte cada vez que quieres acceder, ¿vale? Y aquí tienes las políticas de privacidad. Esto es nuevo, antes no lo tenía. Porque antiguamente era todo interno. Ahora permiten el uso de herramientas externas. ¿Veis lo que os decía antes? Ocultar de la barra lateral o no. ¿Vale? Copiar enlace, mirad. Diagrama de flujo. Ay, qué mal escribo. Todos
todos los chats se pueden exportar. Y cuando los exportas, los puedes compartir con quien quieras, ¿vale? Nosotros, vamos, yo personalmente sí que he compartido chat con los alumnos de cosas que yo he hecho y también, como decíamos, cuando nosotros pedimos a los alumnos que utilicen la inteligencia artificial, yo les ofrezco también la posibilidad que en lugar de copiar y pegar lo que han preguntado a la IA y lo que les ha respondido, pues pueden compartir ellos el vínculo a su chat. ¿Vale? Aquí tenéis, ¿vale? Lo que ha hecho. Si picáis aquí en compartir, que es lo que os decía antes, ¿vale? Compartir enlace público, ¿vale? Tu nombre y cualquier mensaje que añadas después serán privados. Esto es importante porque a veces uno duda. Tú exportas hasta lo que tienes en ese momento. Si luego tú sigues interaccionando con la herramienta y creas nuevas conversaciones dentro de ese chat, eso no se comparte. Es decir, se compartiría hasta aquí, ¿vale? Creamos un enlace, el enlace se copia, ¿vale? Y yo ahora lo puedo mandar por correo o como queráis. ¿Veis? Que también me ofrece distintas redes para compartirlo, ¿vale? Y esto, bueno, te deja más opciones, lo puedes configurar, pero vamos, en esencia es eso, ¿vale? Yo ahora podría pegar ese chat, ¿lo veis? En cualquier momento. Perdón. Pensé que lo tenía en silencio. ¿Vale? Lo podría compartir y vosotros picáis en el enlace y directamente accederíais hasta este chat, ¿vale? Pues lo mismo, le damos aquí, ¿vale? Y lo copiamos. Podemos enviar comentarios también, ¿vale? Y damos feedback a los desarrolladores, ¿vale? Por si tienen que mejorar algo. Podemos valorar el GPT si nos gusta, ¿vale? Y decir que damos el correo por si quieren contactar con nosotros. Y como siempre, pues eso, reportar, ¿vale? O lo que quieras. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, y aquí lo que os digo, donde acabe vuestra imaginación, ¿vale? Este sería el que creamos Alfredo y yo, ¿vale? Que los alumnos os conté pues que estaban encantados, ¿vale? ¿Cómo se hacen los GPTs? ¿Vale? ¿Cómo se crean? Nos vamos ahí a exportar GPTs, ¿vale? Aquí tendrías tus GPTs, los que tú has hecho, y como os decía, esto se abre si pagáis, ¿vale? Si no es una suscripción de pago, esto no lo podríais hacer, ¿vale? Creáis aquí el GPT, ¿vale? Veis que, pues eso, te da opciones, previsualizas aquí lo que llevas hecho y le tendremos que dar a configurar, ¿vale? Esto sería el menú que aparece. ¿Qué opciones de configuración me permite el GPT? Mirad, nombre, tutor de zoología, ¿vale? Por ejemplo, si picáis aquí, podéis cargar la foto que vosotros queráis o podéis utilizar la herramienta de generación de imágenes de ChatGPT, ¿vale? Y veis que estáis pensando, pues creará un logo. Si le dais la descripción y con el nombre, suele hacer logos relacionados con lo que va el tutor o el GPT, ¿vale? ¿Veis que me ha puesto animalitos? ¿Lo veis? Es listo. O sea, que no es que lo haga al azar, sino que lo hace relacionado con el tema que tú preguntas. Descripción. Aquí tú le vas a decir qué es lo que hace ese tutor y ese es el mensaje que se leerá o que leerá la gente cuando lo busque, ¿vale? ¿Veis que aparece ahí?
Metodología para pim, pim, pim. Esa será la información que lea la gente cuando esté buscando este GPT. Bueno, lo importante, las instrucciones. Esto lo llaman instrucciones, pero realmente es el prompt, ¿vale? Ahora hablaremos sobre los prompts. Aquí tú tienes que incluir qué quieres que haga este GPT y cómo quieres que actúe. Cómo tiene que interaccionar con los usuarios y qué tipo de respuestas tiene que dar. ¿Vale? Toda esa información, entre otras, se la puedes transmitir. Ahora os enseño el mío. Y luego también le podéis dar ejemplos aquí dentro, ¿vale? En las instrucciones. Ejemplos de cómo queréis que se responda, ¿vale? Cómo queréis que se pregunte y demás. Iniciadores de conversación, ¿vale? Son ejemplos que tú puedes ofrecer a los usuarios para que empiecen a interaccionar con la inteligencia artificial. Y luego viene la parte más interesante. Bueno, lo más importante es el prompt y luego también el conocimiento que le das a tu GPT, ¿vale? El conocimiento se lo podemos otorgar de muchas maneras, entre ellas los archivos, ¿vale? Yo le doy aquí a cargar, ¿vale? A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué tengo aquí en Apoptosis? ¿Vale? ¿Veis? Yo le puedo cargar todo tipo de documentos. Le puedo cambiar Words, o sea, le puedo cargar con Word, con archivos de PowerPoint, con archivos de Excel, los puedo cargar con imágenes. Bueno, estas es que son de Sigmaplot, ¿vale? Con imágenes, ¿vale? Todos los archivos que yo vaya subiendo, ¿lo veis aquí? Él los utilizará. Espera, vamos aquí a descargas, que seguro que hay PowerPoints. A ver, que subí el otro, que os dije el otro lunes, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Todos estos archivos él los va a utilizar como fuente de conocimiento para sus respuestas. Vale. Podéis decirle que busque en Internet, que no busque, que haga imágenes, que interprete código, lo que queráis, ¿vale? Y también podéis decirle a ChatGPT que utilice, por ejemplo, información de páginas web, ¿vale? Políticas de privacidad también, las podéis cargar de páginas web, ¿vale? O sea, ¿vale? Aquí os pone ejemplos, ¿vale? Para autenticar, si queréis también. Es decir, veis que da muchísimas posibilidades. Más o menos os ha quedado claro. Os enseño el nuestro y lo veis. Mirad, ¿vale? Este sería el nombre, el autor. Acordaos que en la configuración podéis cambiar, pues eso, lo que queréis que muestre y vuestras privacidades y demás. Y esto sería lo que yo le he dicho que vea la gente. ¿Vale? Le dais aquí, le damos a editar y aquí a configurar. ¿Vale? Esta sería la descripción, que es la que veis aquí, y estas serían las instrucciones. Aquí, como vamos a ver, esto es un prompt para que la herramienta haga de tutor de los alumnos. ¿Por qué no me carga aquí los archivos? No sé por qué no aparecen aquí cargados. Eres un tutor, pirirí, tu objetivo es proporcionar. Todo esto, si queréis, os lo puedo dar. ¿Vale? Ejemplos. ¿Vale? Tú le puedes poner ejemplos de cómo quieres que pregunten y respondan los alumnos. ¿Vale? Y demás. ¿Por qué no me salen aquí? Esto me la ha borrado todo. ¿Vale?
Y aquí, pues yo aquí tenía, yo no sé por qué ha pasado esto. Lo tendría que reiniciar probablemente. Pero vamos, aquí sí, lo mostré el otro día en una imagen. Aquí cargamos los archivos que os dije. Pues nosotros subimos revisiones o, por ejemplo, artículos científicos que sabemos que son muy importantes en nuestro campo. Podemos subir, que nosotros lo hemos hecho así, nuestros propios apuntes o los hechos por los alumnos, e incluso podemos subir nuestras presentaciones en PowerPoint, porque la inteligencia artificial puede absorber, como bien sabéis, la información que hemos cargado. Es decir, nosotros podemos subir nuestras presentaciones de cada tema de nuestro PowerPoint de clase, ¿vale? Para que se nutra, pues, de lo que nosotros damos a los alumnos, ¿vale? Y también, pues eso, de páginas. Y ya está, tampoco tiene mucho más. Aquí podéis previsualizar lo que haría el tutor. Las opciones de privacidad, ¿vale? Que no os lo he dicho, esto también es muy importante. ¿Cómo queréis compartir vuestro GPT? Si lo queréis usar solo vosotros, si lo pueden usar los que tengan el enlace. Esto yo hasta ahora lo tenía así, entonces mandaba el enlace a los alumnos para que lo utilizaran solo ellos, ¿vale? Y luego lo he puesto en la tienda de GPT, ¿vale? Para que cualquiera lo pueda utilizar. Y categoría, ¿vale? Esto es, pues eso, para que la gente lo pueda buscar dentro de una categoría y no de otra, ¿vale? Podéis copiar el enlace y compartir, ¿vale? Y aquí, pues eso, un poquito más, podéis duplicar, versiones y demás. Pues yo creo que con esto, algo más sé que os tenía que decir. Los prompts. Mirad, igual que hay GPTs para todo, muchos os agobiéis. Pues, es que escribir el prompt es muy difícil. Mirad, también no os preocupéis. Porque tenemos, yo no sé, me va súper lento internet. Mirad, veis aquí que hay Prompt Engineering, lo he usado yo y funciona bien. Tenéis, ¿veis? Prompt Maker, tenéis aquí un montón de herramientas de prompt, que yo aquí lo que hice fue, yo escribí mi prompt y luego estuve probando algunas de estas herramientas para mejorarlo, ¿vale? Entonces, no es que le dije que me lo escribiera, yo lo escribí, pero estas herramientas lo mejoraron un poquito, ¿vale? Que sepáis, incluso tenéis, por ejemplo, Prompter, pero para vídeo, para Sora específicamente, ¿vale? Lo que queráis. Pero eso, que sepáis que lo podéis modificar y ajustar más utilizando también la propia inteligencia artificial. Ya es utilizar el RIF. Venga, que son y media. ¿Alguna cosa más, Alfredo? Yo creo que de ChatGPT. Sí, yo creo que lo tengo todo. Como os decía, algunas veces, aunque creo que es que aparecía. Verás que es que con esto. Me va lentísimo, ¿vale? Aquí podéis crear vídeos, es que no me voy a poner ahora. Mirad. Vamos a crear. Joder, es que es un pesado. Lo que quería era que vierais cómo llama a la herramienta externa, que vosotros podéis acceder también directamente desde Internet, ¿vale? Qué pesado es. Madre mía. Mira, ¿veis?
hablando con bit.io. ¿Vale? Entonces, esto es que está llamando a la herramienta externa que se llama así. ¿Vale? Aquí lo podéis ver o podéis hacerlo directamente desde la página web, pero aquí lo tenéis integrado. Hay aplicaciones, por ejemplo, Consensus. Yo lo he probado y Consensus funciona mucho mejor cuando lo usáis como os enseñé el otro día, accediendo desde Internet. Te da muchas más opciones, es mucho más visual. Con SciSpace pasa exactamente igual. ¿Vale? Funciona mucho mejor, o por lo menos mi experiencia es que funciona mucho mejor desde fuera. ¿Vale? Así que yo os recomiendo que muchas de estas lo hagáis fuera de ChatGPT. Por cierto, que no os he dicho, imagino que sabéis que si no pagáis hay un límite de uso, ¿vale? De ChatGPT, ¿vale? De peticiones que tú le puedes hacer al O1 o al 4O. Y cuando llegas a ese límite, pues ya tú usas el modelo más básico. Lo digo porque, por ejemplo, cuando un alumno utiliza un tutor que tú has hecho o una herramienta que tú has hecho, también tiene límite. ¿Vale? A nosotros nos pasó con el tutor que hicimos para los alumnos, que algunos decían, claro, cuando le he hecho 20 preguntas ya no me deja utilizarlo más. Pues efectivamente. ¿Vale? Es uno de los problemas que tienes si no pagas. Ahí otra vez, pues tener una herramienta interna en la universidad pues sería maravilloso. Sí, pero eso le pasa a los alumnos cuando se ponen a hacer 20 preguntas el último día antes del examen. Claro, sí. Me pasaba que yo les decía, claro, si estudias el último día y lo dejas todo para el final, pues claro. Acabas con el límite que tienes diario. Claro. Efectivamente. ¿Qué más os quería contar? Mirad. POE. POE está muy bien porque es una herramienta que lo que hace es integrar todas las herramientas de inteligencia artificial. Es igual de uso gratuito hasta cierto límite, te puedes suscribir, la cuota es como la de ChatGPT, pero como veis, puedes utilizar cualquiera de las herramientas. ¿Vale? Mira, si picáis aquí, ¿vale? Puedes utilizar Grok, Claude, Eleven Labs, todas las que hemos hablado, el O1, ¿vale? Llama, Gemini. ¿Veis aquí? Fijaos todo lo que hay. ¿Vale? Podéis utilizarlas todas por el precio de pagar una. Mirad todas las versiones que hay, es una pasada. ¿Vale? ¿Qué desventaja tiene? Que, digamos, él llama al original, con lo cual tienes cierto retraso y tienes menos prioridad. ¿Vale? Porque él, digamos, centraliza todo aquí. Tienes acceso a todo, pero es un acceso más limitado. ¿Vale? Y vas a ser el y funciona igual que los otros, ¿eh? Pues se pueden cargar archivos, ¿vale? Podéis hablar, ¿vale? Funciona prácticamente igual. ¿Qué ventaja tiene POE? Que te deja crear, como hemos hecho ahora mismo, un bot, un chatbot gratis. ¿Vale? Picamos aquí, ¿vale? Y veis que me deja directamente generar distintos tipos de bot, ¿vale? Y es, como veis, es igual que antes. ¿Vale? Lo que queráis, el nombre que le queréis dar, la descripción, que es lo que hace, ¿vale? Y le puedes dar, como vimos antes, una dirección, perfil, ¿vale? Podemos cargar archivos, ¿vale? Lo que queráis. Es exactamente igual. Sí, me va a decir que tal y cual. ¿Vale? Es exactamente igual que los anteriores. Vamos, que el anterior que vimos en ChatGPT. También, no lo he dicho, lo ponía ya al principio, no me sale. Es de los pocos
quitando ChatGPT, que te permite también descargar aplicación de escritorio, como veis aquí. ¿Vale? Y la podéis utilizar, pues como yo estaba utilizando antes ChatGPT. Esto es muy raro. Ahora sí que Poe, bien. Y luego tenemos también Perplexity, que algunos de vosotros también la habéis utilizado. ¿Vale? Era, como os dije, la primera herramienta que buscaba en Internet. Ahora ya lo hace de ChatGPT también. ¿Vale? Pero se puede perfilar mucho. Mirad, podéis darle, veis que aquí pone enfoque. ¿Vale? Tenemos para buscar en web. Lo podemos usar como buscador, que no está nada mal, ¿vale? Más social, de vídeo, pues esto es sin buscar en Internet, ¿vale? Nosotros con el académico, la verdad es que funciona bastante bien, ¿vale? Podéis subirle los archivos, etcétera, etcétera. Funciona muy parecido a ChatGPT, ¿vale? Muy parecido y la verdad es que funciona bien. Mirad, he estado buscando antes artículos científicos sobre el tratamiento de la esclerosis y veis que da citas de PubMed, ¿vale? Funciona bastante bien. Y luego tú, igual, puedes acceder al paper y puedes irle concretando, ¿vale? Que usen terapia celular, que usen terapia como CAR-T. Y la verdad es que busca información bastante actualizada, ¿eh? O sea que bien. Bien, bien. Y vosotros, pues eso, picas aquí, ¿vale? Y te da el vínculo a PubMed. Y este no es como ChatGPT que se lo inventa, ¿vale? Estos artículos existen de verdad. Porque, vamos, lo de inventarse los GPTs, o sea, los artículos es una locura en ChatGPT. ¿Vale? Tampoco, tiene un poquito más, pero es muy parecido a ChatGPT. ¿Vale? No quiero entretenerme más, que quiero continuar. A ver, que pues, perdón, que con vosotros estoy aquí. Pues yo creo que así de en directo, con esto ya he terminado. Sigo con... ¿Tenéis alguna pregunta? A ver aquí. Sí. A ver, María Dolores, si nosotros tenemos... Sí, a ver. Crear los GPTs personales, eso es solo si pagas. Tú lo puedes crear, pero cualquier persona, si tú lo pones en la tienda o le das el enlace, puede acceder al GPT que tú has creado. ¿Vale? Lo que pasa que, como os he dicho, va a tener la limitación en el número de usos. Es lo único. Pero si no se abusa, vamos, a nosotros muy poquita gente se nos ha quejado. Yo, aparte de, no sé si os lo comenté el otro día, en nuestro GPT también subimos la guía de la asignatura, que es muy recomendable, porque tú subes la guía de la asignatura y al GPT los alumnos también le pueden preguntar ¿cuánto valen las prácticas? ¿Cuánto vale este parcial? Todo el tiempo. Las típicas preguntas que hacen sobre todo calificación y demás, se las puede responder también el propio tutor. Está fantástico. Bueno, esto me lo voy a saltar. Luego, si me sobra tiempo, lo vemos. Y si no, pues aquí lo tenéis. ¿Vale? Ahí. Recordaos vuestra actividad. Yo solo recordaos que cuando penséis en la actividad que vayáis a proponer para el curso, encajéis la actividad en la escala. ¿Vale? Yo creo que es muy importante por claridad vuestra y también por transparencia al alumno y que le dejéis claro en qué nivel está y qué uso le puede dar a la inteligencia artificial en esa actividad concreta que vosotros planteáis. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, pues en nuestras actividades tenemos estos niveles y es compartido, es libre, ¿vale? Es transparente con el alumno. Y bueno, que sepáis que esto hay que difundirlo. ¿Vale? Voy a hablar un poco de prompting y
Y si me da tiempo, vemos lo de antes, ¿vale? Y si no, pues nada, aquí lo dejamos. Bueno, prompting. ¿Qué es un prompt? Pues es bueno, prompt, o la traducción sería una petición, posiblemente, ¿vale? Una petición, una solicitud que tú haces a la inteligencia artificial para que realice una... Yo, si tuviera que elegir, vamos, yo recomiendo, perdona, Carlos, que es que no te había leído. Yo, si tuviera que elegir, ChatGPT, vamos, segurísimo. Ni me lo pensaba, vamos. Pero vamos, esto también es una opinión personal, ¿eh? Pero vamos, yo desde luego, para mí, ChatGPT. Y cuando la institución nos ofrezca, que imagino que ofrecerá Copilot, pues yo, vamos, me quedaría con Copilot, que es muy parecido a ChatGPT. Además, ahí desde, pues se ha metido Microsoft y funciona bien. Vamos, hay dinero y va bien. Pues eso, que es una petición, ¿no? Para que realice una tarea específica. Definir un buen prompt es esencial para obtener respuestas específicas. Esto ahora la gente lo empieza a entender más, pero antiguamente la gente decía, pues es que yo le pido cosas y es que la inteligencia artificial no hace nada. Es que no hace ni lo que le pido y lo que hace, lo hace mal. Posiblemente no sea culpa de la IA, que también os digo que ha mejorado mucho. Pero posiblemente la petición o lo que tú escribiste estaba muy mal definido, está muy mal hecho, ¿vale? Y entonces ahí tú a la inteligencia artificial, si la dejas que rellene huecos, ¿vale? Porque no eres sólido en tu petición, esos huecos la inteligencia artificial los va a rellenar como le dé la gana. Eso estaba muy claro, sobre todo antes, por ejemplo, a la hora de hacer imágenes. Si tú le decías, hazme un niño con un perro, pues ahí la inteligencia artificial rellenaba todo. O sea, no, quiero un niño de tal edad que vaya con esta ropa. Quiero que le hagan un fondo, o sea, en un bosque, que sea de abedules, el perro que sea un cocker, que vaya atado con una cadena, mucho más específico, ¿vale? Y el tipo de, lo quiero que sea impresionista o lo quiero con tal formato. Todo eso, esa información hay que proporcionársela a la IA para que el resultado que obtengas es el que tú deseas, no el que ya se inventa, ¿vale? Y ahí la clave está en el prompt. Porque luego, pues eso, como suele suceder, tenemos muchas expectativas y el resultado pues no es alcanzado, ¿vale? Y para nosotros y también para los alumnos es fundamental enseñarles a hacer este tipo de prompts. Bueno, aquí hay un montón de gurullo de tema de ingeniería del prompting, que ya os he dicho que es casi una disciplina ya académica. Hay muchísimo loco, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es esta técnica. Una muy conocida es esta que llaman ROCEF, que le tienes que dar. También os digo que es un poquito de sentido común, pero hay que hacerlo. El rol, ¿vale? El objetivo, el contexto, algún ejemplo y el formato de salida que tú quieres alcanzar. ¿Vale? ¿Qué tiene que tener un buen prompt? Pues eso, que sea claro. ¿Vale? Lo dije antes. ¿Vale? Una definición muy clara y precisa de lo que tú quieres sin dejar ambigüedades. Por ejemplo, háblame de la tecnología de las televisiones. Pues no es nada preciso, no es nada claro, ¿vale? Hay que detallar mucho más lo que tú estás solicitando. Esto yo también os digo que a base de interaccionar con la inteligencia artificial, uno ya poco a poco va adquiriendo la capacidad de hacer estos prompts de una manera más natural, ¿vale? El contexto. Esto es muy importante, ¿vale? Yo os puse, cuando configuraba ChatGPT, actúa siempre a nivel académico. Y os decía, es muy importante también decirle quién eres y a qué te dedicas y qué es lo que quieres. No, es que yo soy profesor de inmunología y doy estas asignaturas, ¿vale? Entonces ya
a ChatGPT le estás proporcionando un contexto. Como tú es en la configuración de ChatGPT, él utiliza esa información siempre que interacciona contigo. Pero si no lo tienes configurado o hablas con otra herramienta de inteligencia artificial, tienes que proporcionarle ese contexto, ¿vale? Quién eres y qué es lo que quieres. Directrices y expectativas, ¿vale? Me refiero, quiero que me hagas una lista, quiero que me hagas una tabla, quiero que me estructures la respuesta en puntos, ¿vale? ¿Cómo lo quieres? Puedes dar ejemplos, contraejemplos, los límites también, ¿vale? Que tú quieras en tu respuesta, el tipo de lenguaje, os decía, por ejemplo, académico, ¿vale? Queremos un lenguaje académico, queremos un lenguaje informal, eso como queráis, ¿vale? Y que sea todo muy, muy clarito, ¿vale? Y con ejemplos. Ya os digo que es un poquito de sentido común, pero a la hora de hacer las peticiones, acordaos siempre de ser claros. Y si a la primera no sale, pues ir detallando, ¿no? en las siguientes instrucciones. Aquí las universidades, en la vuestra yo no he encontrado, pero también puede ser porque no haya buscado bien. Las universidades suelen tener recomendaciones, ¿vale? Acerca de eso, cómo usar la IA, cómo hacer prompts, ¿veis? Aquí, por ejemplo, en la Complu hay mucha información, porque hemos estado dando, Alfredo y yo, cursos allí y lo estuvimos viendo, en la RI Juan Carlos también, ¿vale? Hay, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo veis, pues cómo hacer un prompt, ¿vale? Un poquito lo que yo os decía, el contexto, información, propósito y formato de respuesta. Un poquito de sentido común, ¿vale? En la Universidad de Burgos también, incluso, pues eso, hay diagramas de flujo aquí para cómo hacer un buen prompt. Hay incluso algunas que tú vas rellenando campos y luego él te crea el prompt. Yo me quedo con que cada vez que hagáis una petición o cuando enseñéis a los alumnos que les digáis todo esto, ¿vale? Que lo penséis al menos al escribirlo y poco a poco pues lo iréis mejorando. ¿Vale? Esta guía está bastante bien también sobre cómo hacer prompts, ¿vale? Y Alfredo y yo recomendamos un artículo de Molik and Molik que son 7 aproximaciones, ¿no? Para hacer prompts o, digamos, él crea prompts, ahora los vamos a ver, que tienen distintas utilidades en el contexto de la enseñanza en inteligencia artificial, ¿vale? Utilizando inteligencia artificial. ¿Vale? Podemos utilizar, es un artículo largo, ¿eh? Os lo podéis bajar. Están abiertos, me refiero. Podéis utilizar la inteligencia artificial como un mentor, ¿vale? Proporcionando feedback a los alumnos, como un tutor, ¿vale? Que nosotros estamos trabajando en todo esto, en nuestras asignaturas, como un tutor, ¿vale? Como un entrenador, como un compañero de equipo, ¿vale? Por ejemplo, si le proporcionáis, si hacéis actividades grupales o colaborativas, pues también la IA puede actuar como un miembro de ese grupo, como otro estudiante, ¿vale? O también como un simulador. Bueno, y como una herramienta, perdona, que no me cabía, como un simulador, ¿vale? Un simulador de un entorno práctico que vosotros utilicéis, ¿vale? Aquí estarían los distintos usos, ¿vale? Y de cada uso, como veis aquí, el papel que desempeña, el beneficio pedagógico y el riesgo pedagógico que tiene, ¿vale? Como veis. Alfredo y yo hemos añadido una, pero con un interés sobre todo para vosotros, ¿vale? Hemos añadido una función más en la que tú puedes utilizar estos tutores o la inteligencia artificial, sería una ayuda a los profesores para que utilicen esta herramienta
y creen con la inteligencia artificial actividades que ayuden a que los alumnos aprendan mejor su asignatura, su disciplina, ¿vale? Es decir, aquí lo que tendríais que hacer sería nutrir al tutor con los temas e información de vuestra asignatura, y el prompt sería que cree actividades para que los alumnos aprendan mejor esa asignatura. Esas actividades pueden incluir el uso de inteligencia artificial o no, ¿vale? Esta es nuestra. Veis que lo hemos añadido ahí, hemos mejorado la tabla de Maulic and Maulic, ¿vale? Esto sería el desarrollar herramientas, ya os digo, que usen inteligencia artificial o no, para que los alumnos aprendan mejor vuestra materia. Aquí lo tenéis, ¿vale? El papel, pues eso, generación de contenidos y de instrucciones facilitados por el profesor. Y, digamos, esto es para el profesor, no asume interacción directa con el alumno. Es para que nosotros, los profesores, utilicemos la IA, pues eso, para crear estas actividades, ¿vale? Aquí ofrece recursos personalizados y eso, que como riesgo, pues que tenemos que revisarlo, ¿vale? Bueno, respecto al artículo, fijaos, aquí Maulic and Maulic lo que hacen es escribir un prompt. Veis aquí qué grande es, por ejemplo, para que actúe como mentor. Esto vosotros lo podéis modificar, o sea, esto está hecho y de hecho ellos quieren que sea así. Vosotros podéis utilizar este prompt como modelo para vuestras asignaturas, ¿vale? Y este sería el prompt, que veis que es bastante grande. Y luego tenéis un código de colores, ¿vale? Entonces, ellos, cada color es una característica, ¿vale? Por ejemplo, aquí, cómo se tiene que comportar y el objetivo, las instrucciones paso a paso, ¿vale? La personalización. Y veis aquí, dentro del prompt, que corresponde a cada una de esas categorías, ¿vale? Pues eso, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe actuar, cómo debe responder, ¿vale? Pues actuando como mentor, si ya va siendo la hora, ¿vale? Aquí lo tenéis, esta es una versión web, actuando como tutor, ¿vale? Aquí lo veis, los colores, actuando como un entrenador, ¿vale? Aquí lo veis también, como un compañero de equipo. ¿Veis? Esto lo bueno de estos prompts, si lo pensáis, nosotros estamos programando a la inteligencia artificial, pero no la estamos programando en código fuente, sino que la estamos programando con un lenguaje natural. Y esto, pues, permite que cualquier persona pueda realizar, o cualquier docente por lo menos, pueda realizar este tipo de usos, ¿vale? De la inteligencia artificial. Vale, ¿veis? Tú eres un amigable y colaborador, teammate, ¿no? del grupo. Podéis echarle un ojo, es una maravilla este artículo, ¿eh? Es denso y largo, pero es una maravilla, ¿vale? Como estudiante, como un simulador, de lo que tú quieras. Veis que aquí, entre corchetes, pone concepto, rol, ¿vale? Papel del estudiante. Ay, perdona, es que no tenía el cursor. Y vosotros podéis insertar aquí lo que os interese, ¿vale? Para que funcione. Estos que nosotros, o por lo menos yo lo he hecho menos, te identifica muy bien cómo debe actuar la IA, cuándo debe parar, cuándo debe contestar, cómo debe contestar. Está muy, muy bien. Y eso, que sepáis que el prompt que vosotros creéis lo podéis mejorar, como os he dicho, con el GPT. Pues mira, ya son y 57. A Alfredo siempre le quedan cosas que contar. Yo es que, a ver, me puedo poner... ¿Tenéis alguna cuestión?